bastante. Bueno, gracias. ¿Todo bien? Todo muy bien. Gracias por ustedes. Ojalá pudiéramos brindar. La verdad que no es una semana para brindar, pero yo empiezo brindando. A ver. Vamos a empezar hablando de un gobierno que claramente tiene un eje manifiesto en cómo se comunica. Nunca, ustedes saben que los gobiernos en general son, digamos, de exagerar, de agrandar algunas cosas, de vender para el lado de ellos. Eso es, dentro de todo, o hasta ahora, digamos, muchas de las cosas que pasaban habitualmente o que pasan habitualmente con los oficialismos. Pero nunca realmente, y obviamente vengo diciéndoles desde que estamos acá, desde que nos encontramos todos los viernes a la noche, que tengo casi 40 años de profesión, 38 años de profesión, nunca vi un gobierno que sentara sus bases comunicacionales sobre fake news. Las fake news son marca registrada de la administración Milei y yo creo realmente que por lo menos en la Facultad de Comunicación van a terminar siendo analizadas, siendo buscadas. Empezamos esta semana con un, digamos, despliegue impresionante de buenas noticias económicas. La semana empezó tirando manteca al techo ni más ni menos que Luis Caputo, el ministro de Economía. Miren ustedes lo que decía, tenemos el tuit ahí. El tuit, uno de los primeros tuits, obviamente, de el ministro Caputo. El PBI, dice Caputo, creció 5,8% anual en el primer trimestre del 2025, con el consumo privado creciendo un 11,6%, la inversión al 31,8% y las exportaciones al 7,2%. Respecto a los consumos privados, dice Caputo, nuestro ministro de Economía, en términos desestacionalizados, el primer trimestre de 2025 fue el mayor de la historia. ¿Escuchan esto? O sea, Caputo se está autovendiendo de una manera impresionante. La inversión en maquinarias y equipos fue la más alta de la historia para el primer trimestre, lo mismo la del equipo de transporte. Las exportaciones fueron las más altas de la historia para un primer trimestre y el tercer dato más alto de la historia, decía Caputo el día lunes cuando empezaba esta semana, el segundo fue el cuarto trimestre del 2024. La verdad, dice Caputo, todo esto pasó en un contexto de colapsos de la inflación y recomposición de precios relativos, sin default, sin romper contratos y con un banco central capitalizado. Bueno, esto es lo que decía Caputo, muy bien, se llenaba de loas para sí mismo, pero claro, hay maneras y maneras de leer estos números. Hay algo que es fantástico, absolutamente fantástico, y es justamente cómo los mismos números de la macroeconomía pueden ser vistos de una manera y de la otra. Primer dato que te tiro para que cada vez que tengas una discusión familiar, cada vez que tengas una charla con amigos, entiendas y vengan a venderte exactamente todo lo que está pasando, que los primeros datos económicos que están vendiendo, la famosa comparación del primer trimestre con el primer trimestre, claro, te hablan de un año 2024. ¿Vos te acordás dónde estábamos en el primer trimestre del 2024 del año pasado? Estábamos con una inflación galopante del 20% en diciembre, ¿se acuerdan? Cuando vino la debacle de la devaluación. Ni bien llegó Milei. Veníamos ya de un gobierno que había sido echado básicamente porque los argentinos sentíamos que claramente lo económico no estaba bien. Bueno, vino esa inflación del 20, vino la inflación del 12 o de algo más en enero, y así, ese primer trimestre, todos nos quedamos quietos, nos quedamos estáticos, no podíamos hacer nada. Entonces, contra esos números de mierda, está comparándose el gobierno y el propio Milei para decir que ahora es casi el mejor ministro de Economía de la historia. Claro, no tiene memoria porque en realidad si estos mismos números los comparáramos con el 2023, estaríamos todavía en el subsuelo. Es fácil
Es como si nosotros hubiéramos descendido 10 subsuelos, ¿no? En el 2024 y ahora estamos en el 5.º subsuelo. Claro, mi amor, todavía no llegamos a la superficie, ¿te queda claro? Y eso es lo que vos y yo sentimos. Por eso, esta gente se llena la boca hablando de todo lo bien que está haciendo y vos y yo nos miramos como diciendo, ¿estamos viviendo otro país? Porque además, también es cierto que en estos números de crecimiento económico hay una realidad. Estamos con millones de dólares que se van al exterior con un montón de gente que puede viajar y un montón de otra que no le puede comprar los pañales a los abuelos, porque encima el PAMI ahora no los entrega en la farmacia, los manda a las casas y si cuando llegan no están, bueno, un escándalo del PAMI también. Pero esto es lo que pasa. La contracara de lo que decía Caputo en el primer día de esta semana, el lunes de esta semana, es este audio que me llegó ese mismo día a mi WhatsApp personal. Escuchá a alguien que nos retrata desde el interior del país lo que pasa de verdad en esta Argentina. Yo soy camionero de Córdoba, solo trabajamos todo lo que es refrigerado y trabajamos para 3 lácteas. Nosotros pasamos de hacer 16, 17 mil kilómetros por mes, que era lo normal que hacíamos, a hoy estar haciendo 12, 13 con suerte. Se desplomó el consumo de lácteos. A Neuquén, que es una zona que es fuerte por el petróleo, llevábamos 2 camiones por semana y hoy estamos llevando uno cada 15 días. A Misiones pasa lo mismo, lugares donde había viajes toda la semana, 1 o 2 camiones por semana, hoy se está cargando uno cada 15 días o van cargas compartidas. Es increíble cómo se ha frenado. Eso decía, obviamente, uno de ustedes. Insisto en que me encanta cuando me reflejan, me cachatean con la realidad, porque este fue uno de tantos de los WhatsApp, mails que recibí justamente, contándonos en primera persona qué es lo que está pasando realmente en el país. Pero también hay datos, porque, por ejemplo, ya sabemos que casi todos los empleos registrados están cayendo. Ya sabemos que la mayoría de los sectores de la economía están por debajo del 2023. Hay de 16 sectores de producción económica, 13 que todavía no recuperaron la caída del 2024. Esta es la realidad. Este es un gobierno que vive de fake news. Tenés que saberlo y tenés que lamentablemente contrarrestar todo el tiempo, no ya los datos que podemos encontrar en las redes, tenemos que contrarrestar los tweets del ministro de Economía y los tweets del propio presidente, porque tuitean fake news o recortes de la realidad, Vayamos justamente a el tuit del señor presidente, que así terminó la semana, es decir, empezó el tuit del ministro de Economía y terminó con este tuit de Milei. El presidente Milei hablando ni más ni menos que Mandril, decime de qué se siente, y habla de un crecimiento de una recuperación salarial. ¿Escucharon eso? Decime la verdad, vos si vivís de un salario, ya sea real o digamos o no, registrado o no registrado, ¿sentiste que el salario le empezó a ganar a la inflación? No, no lo sentiste ni vos ni lo sentí yo. Ese tuit que hizo Milei toma 3 datos. Toma salarios registrados, toma el IPC y toma la canasta básica alimentaria. Ese promedio del 3.4 en realidad lo toma con 3 números. Uno, el salario privado registrado, que es exactamente aquellos pocos que tenemos un recibo de sueldo y que cobramos aguinaldo y que tenemos vacaciones pagas. El otro es el salario público. Y el tercero es el salario privado no registrado, es decir, aquellos que facturan o que ni siquiera facturan, que son absolutamente informales. Por una cuestión de estadística, el INDEC
últimamente, este último número lo tiene atrasado 6 meses. Entonces, ese promedio que dieron es como promediar peras con manzanas. Lo que toman todos los economistas serios es solamente qué pasó con el salario privado registrado y qué pasó con el salario público registrado. Y todo eso cayó, y cayó un montón. No llega, ni siquiera con la inflación en descenso, no llega a equiparar eso. Para que tengas una idea, este último mes de mayo hubo 1.5 de inflación y los salarios ese mes se aumentaron solo el 0,8, o sea, siguen perdiendo. Con la inflación en baja, sigue perdiendo. Pero además hay otro tema que es más letal. Cuando vos hablás de los salarios, y es cierto, estamos más o menos en promedio a 1% abajo de lo que se cobraba en el 2023, que es el año donde nos tenemos que parar. No nos podemos parar en el 2024, que fue desastroso, sobre todo en el primer semestre. Nos paramos en el 2023. Recordemos que el 2023 el ministro de Economía era Sergio Massa, hacía campaña, quería ser presidente y lo echaron porque obviamente no lo eligieron, básicamente porque la gente sentía que no estaba bien. Entonces, con ese año de mierda también estamos comparando y, señores, todavía no llegamos. Y sin embargo, el gobierno sigue hablando de que está todo perfecto y que cada vez le está yendo mejor. Y el presidente tuitea que la gente ya está recuperando por encima de la inflación el salario, y esto claramente es una mentira. Pero atrás de la mentira hay algo que es peor. Porque en realidad, cuando vos la estás pasando mal, porque además tu salario puede ser igual al 2023 o 1% menos, pero en el 2023 tenías subsidiada la luz, tenías subsidiado el gas, el transporte te costaba nada, podías viajar a donde querías, aunque hasta para cambiar de laburo, hoy por hoy no podés tomarte 3 colectivos para cambiar de laburo porque obviamente te cuesta de más, no tenés la plata para salir a buscar trabajo. Entonces, en el medio de todo esto, que desde la máxima expresión del gobierno insistan y nos echen encima en la cara de que está todo perfecto, es realmente un acto más de crueldad. Y hablando de crueldad, crueldad es la otra palabra que claramente se puso de moda. ¿Por qué? Porque la usó el propio presidente sin ningún tipo de desperdicio. Escuchen cómo el presidente hablaba de su propia crueldad, y esto decía esta semana. La gente entendió que ajustar al fisco es devolverle el dinero a la gente y la gente está mejor. La crueldad, sí, soy cruel, cucas inmundos, soy cruel con ustedes, con los gastadores, con los empleados públicos, con los estatistas, con los que les rompen el culo a los argentinos de bien. Cruel es quien se deleita en hacer sufrir o se complace en los padecimientos ajenos. Cruel es quien se deleita en hacer sufrir o se complace en los padecimientos ajenos. Por lo menos para mí eso es ser sádico, que claramente es lo que está haciendo el señor presidente. Y ahora quiero, hablando de fake news, decirles que las fake news no se usan solamente para mentirnos en cuanto al momento económico. Está acá la misión del Fondo Monetario. Ustedes saben que le van a decir a Milei que está todo bien, aunque esté todo mal, y ellos lo saben. Hoy todos los analistas económicos dicen que después de las elecciones claramente tiene que haber un toque en el tipo de cambio y en un montón de otras cosas. Pero más allá de eso, no quiero seguir desde el lado económico. Quiero decir que la crueldad de este gobierno se manifiesta en un montón de cosas. La crueldad de este gobierno se manifiesta, por ejemplo, en anunciarle a los empleados públicos, mandarles el recibo de sueldo diciéndoles que el salario anual complementario, el aguinaldo, se iba a cobrar el miércoles de esta semana, y el día miércoles avisarles que no, que lo van a cobrar recién el 1 de julio. Se manifiesta también en cosas terribles que están haciendo, diseminando por todos lados un montón de fake news sobre una colega. Julia Mengolini, nuestra compañera y amiga, está siendo objeto de una cantidad de fake news impresionante, pero con un nivel de locura absoluta. A Julia
le empezaron a inventar, pero no es que le inventan diciendo, arman videos. Es terrible lo que están haciendo con Julia Mengolini. El acoso a Julia Mengolini en las redes sociales viene de hace un montón. Pero Milei se regodea en esto también. Y los libertarios están haciendo realmente una carnicería porque además se deleitan con el sufrimiento de los otros. Esto no es impune. O sea, ¿ustedes creen que en realidad, porque nosotros estamos de este lado, porque tenemos un lugar donde hablar, porque somos personas desde hace... Miren, eso que está ahí, esto que está ahí es una falsa denuncia. También le crearon una falsa denuncia. Dicen que hicieron tapes diciendo que se estaba acostando con el hermano. Después inventaron una falsa denuncia diciendo que ella prohibía que hablaran sobre eso, como reconociendo que el hecho era cierto. Todo es un gran fake. Y esto revuelve las redes de una manera impresionante. Hoy hablé con Julia y pensé mucho, pero a mí me parece que es importante que ustedes sepan que esto tiene, tiene peso, que esto tiene consecuencias, que la gente se puede quebrar con esto, porque tocan fibras absolutamente íntimas. Y hay algo que me llama mucho la atención, porque yo puedo discutir con Milei un montón de cuestiones políticas. Jamás me metí con asuntos personales. Jamás. Con nada de lo que tenga que ver con lo emocional. Y fue siempre mi regla de vida. Ahora, él todo el tiempo alega que con él se meten. ¿Cómo puede meterse él con otros? Hoy, Julia Mengolini me dejó un mensaje. Y yo creo que es importante compartirlo con ustedes. Porque todo esto tiene consecuencias muy duras. Muy duras. No es inocuo. No somos vulnerables, queramos o no, lo somos seres humanos. Y este es un gobierno que claramente juega con la crueldad de una manera terrible. Escuchen a Julia. Nancy, te mando audio entonces para no joderte tanto. Nada, no sé si viste que la última operación que me están haciendo, que me inventaron un romance con mi hermano. Y esto puede sonar gracioso y estúpido al principio, pero lo vienen sosteniendo hace más de una semana, Milei incluido, y ahora también inventaron una carta documento para volver a ponerme en tendencia, donde la carta documento, yo hablo de los videos como si fueran reales, ¿no? ¿Por qué? Porque están haciendo unos videos con inteligencia artificial donde estoy garchando con mi hermano, es un asco todo, o sea, parece que es un asco el caso este es, se están yendo muy a la mierda, o sea, y bueno, nada, ay, perdón, me quebré, Nancy, no puedo más. Julia, estamos con vos y no estoy yo sola, somos un montón. Esto no puede pasar y lo que no puede pasar es que dejemos pasar estas cosas. Esto es lo que no puede pasar, por eso te hablo a vos. Quiero que sepas que están quebrando justamente la intimidad, pero no solo la intimidad, están quebrando esta capacidad que tenemos de poder entre todos y amorosamente abrazarnos. Son tantas las barbaridades que hacen constantemente que es como que nos estamos acostumbrando y esto es letal. Esto tiene consecuencias y tiene consecuencias desde todo punto de vista. Nosotros estamos criando chicos que están viendo este bullying y esta crueldad y la aplauden. Después, ¿con qué cara vas a pedirle a los chicos que empiecen a ser distintos, que sean buenas personas? Yo insisto en este concepto, no es una discusión solo ideológica política, es una discusión ética la que tenemos que dar. Es una discusión ética. Es una discusión ética la que hay que dar. Porque son perversos y estamos cayendo en esa perversión. Te quiero cerrar esto contándote lo siguiente. 8 trucos para calentar tu hogar sin usar energía. Miren esta nota, porque esto también es crueldad.
Ustedes saben muy bien que no podemos a esta altura de las circunstancias, muchísima gente no puede pagar la calefacción de su casa. Bueno, los diarios ahora te dan trucos de cómo hacer para calentar el hogar sin usar energía. ¿Entienden lo que estamos haciendo? ¿Ustedes entienden que esto es casi como una especie de chivo del gobierno? O sea, el problema no es que nos hayan sacado los subsidios y que la guita de la energía se la lleven otros, como siempre. No, el tema es que vos tenés que aprender a calentarte sin usar energía, chicos. O sea, me da ganas, no sé si llorar o ponerme a reír, pero es así, es así. Y cierro, ahora sí, te lo prometo, lo cierro en serio, el comentario con una psicoanalista. Ella se llama Silvia Bleichmar. Es una genia. Busca cualquier video, hay un montón de videos de ella por internet, porque realmente dice las cosas de una manera única. Silvia Bleichmar nos explica que lo que no se ve no duele. Y esto es lo que le pasa a ellos. Miren. Acá viene un tema, que es el que yo les quiero formular, que es que para que mis obligaciones éticas se constituyan respecto al otro, yo tengo que tener una noción de semejante que sea abarcativa. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes saben que hay ejemplos terribles en la historia. Por ejemplo, el jefe de un campo de concentración podía sentir culpa de no pasar la Navidad con los hijos, pero no de mandar matar 200 niños. Ahí él definía el concepto de semejante respecto a los propios y no a los ajenos. Una de las formas primeras de ejercer la impunidad es la invisibilización de la víctima. La víctima deja de ser visible. Esto es lo que ha pasado con los excluidos. Por eso se enoja tanto la clase media cuando le aparecen en las calles. Porque en realidad el deseo sería metamos la basura bajo la alfombra. Y mientras esté en la villa no importa, el problema es cuando me aparecen en el medio de la ciudad. Invisibilicemos a las víctimas. A tal punto esto es inmoral que lo que corresponde a una tarea del Estado, que es asistir a aquellos que están en situaciones precarias, es vivido como una tarea de caridad a costa de los bolsillos de los pudientes. Con lo cual, a la infamia de tener que asistir a seres humanos que están reducidos a su biosupervivencia, se agrega la infamia de considerar que eso es un acto de caridad y no una responsabilidad colectiva por lo que nos compete. Silvia Bleichmar, una genia absoluta. ¿Entendieron lo que hacen? ¿Entendieron cómo transforman, digamos, los valores morales básicos de una sociedad? Por eso esta es una pelea ética. Entendé lo que es una pelea ética. No estamos discutiendo política. Estamos discutiendo si estamos del lado del bien o del lado del mal. Es así. No hay otra manera de verlo. Algún día van a ganar los buenos. Yo lo tengo absolutamente claro. Ahora quiero cerrar esto diciéndote algo que es lo que estoy viendo en el tablero político. Hace unos días, antes de que Cristina Fernández de Kirchner quedara presa y ya sabiendo cuál era su destino, tuvo una charla muy interesante, tuvo varias charlas, pero tuvo una charla muy interesante con alguien cercano. En esa charla, Cristina hizo un análisis de lo que ella veía venir. ¿Qué es lo que ve venir Cristina? Cristina lo viene diciendo porque cada audio esta semana mandó otro, ayer mandó otro, etcétera, lo augura, lo preanuncia. Cree que en determinado momento este gobierno va a tener realmente muchos problemas. Este plan económico para ella no cierra y en algún momento, antes o después, posiblemente después de las elecciones, en algún momento esto va a colapsar. ¿Cuál es, digamos, la salida, digamos, que puede llegar a tener un colapso de este plan económico o colapso, digamos, económico, político, social del gobierno? Lo loco de esto es que Cristina piensa esto y no es la única. Del otro lado, ¿quién lo piensa? ¿Macri? No. Del otro lado lo piensan algunos de los que están muy cercanos al propio Milei. Ellos pretenden que esto les salga bien, pero tienen la chance de que pueda salir mal. Y en esta conjunción de pareceres de que alguna vez puede llegar esto a terminar estallando, Cristina, ¿qué dijo? Nos van a venir a buscar, nos van a necesitar. Y hay algo de esto. ¿Por qué? Porque justamente la necesidad absoluta que tiene
Milei y que tiene el gobierno de terminar con Macri es pensando a mediano plazo o a futuro que la única manera de, llegado el caso, acordar o pedirle una soga al peronismo es sin Macri de por medio. Macri sería el talón de Aquiles para que esto no suceda y por eso hay una especie de conjunción preparando las aguas para quien te dice que puede llegar a pasar. Esto es lo que están viendo muchos en el tablero que viene. Y ojo, porque hay un montón de empresarios que se callan absolutamente la boca, pero que también tienen claro que esto tiene patitas cortas. Bueno, llegó el momento de la entrevista, llegó el momento del invitado. Vos sabés que yo guardo en absoluto silencio quién viene cada viernes, porque quiero que ustedes me vengan a buscar a mí. Así de celosa soy, no quiero que vengan a buscar al invitado. Pero bueno, lo concreto es que hoy vamos a tener una especie de revival